De aquí en más, en la Caverna FM, hoy tiene la palabra. Hoy tiene la palabra. Notas, entrevistas e invitados. Hoy tiene la palabra en la 90.7. Hoy tiene la palabra. Muy buen mediodía para todos, bienvenidos a Hoy Tiene la Palabra. En controles Marcelo Lazo, quien les habla Claudia Rodríguez. En el marco del Día del Peatón tenemos de invitados a Alberto Díaz, de ULOCEF Salinas, y a Silvana, de ULOCEF Salinas, también integrante de muchas cosas más, pero una de ellas es la ULOCEF, la Unidad Local de Seguridad Vial, y el Club de Leones. Que bien, bueno, vamos a hablar un ratito del Día del Peatón, entre otras cosas, sí, ¿no? Si será importante el Día del Peatón. Ser peatón también es conducir, aunque no estés detrás de un volante. Tus decisiones también forman parte de la seguridad. Sí, hay que tener en cuenta a los conductores, por sobre todo tener en cuenta que al peatón no se le exige ningún tipo de certificación, ni examen psicológico, ni práctico, ni nada. Peatón somos todos, entonces, por sobre todas las cosas, el profesionalismo debe estar en quienes conducen algún vehículo con respecto a la vida de esas personas que circulan a pie o con vehículos menores, como puede ser hoy en día. Vemos muchos niños en patineta o otros artículos en la movilidad, ¿no? Pero se agradece, como siempre, Claudia, la posibilidad. Después Silvana va a hablar específicamente de lo que es este día y cuándo se comenzó a conmemorar, a raíz de qué, porque muchos dicen, tenemos el Día del Niño tal día, pero el Día del Niño hay que respetarlo todo el año. El día de la Semana de Seguridad Vial también no tiene que ser una semana sola, es todo el año. Pero hay un día donde nació esa preocupación específicamente, y en ese mes, por eso es que se conmemora. Que eso Silvana después lo va a desarrollar. Y ella, como maestra jubilada que es, y además, como tú bien dijiste, que está en otras instituciones, también integrante del Club de Leones, tiene la sensibilidad necesaria como para poder identificar situaciones de riesgo, y principalmente donde se involucran a niños y a personas mayores, ¿cierto? Nosotros, como ustedes nos habían pedido, trajimos algunos datos estadísticos. Sí. Que lamentablemente año tras año no podemos venir con buenas noticias, porque los datos estadísticos marcan de que realmente continuamos. ¿Vamos de mal en peor? Vamos mal. Tú fíjate que la siniestralidad en el 2025 nos llevó 22.482 siniestros, ¿no? De los cuales murieron 28.432 personas. Y 28.342 lesionados y 471 fallecidos, ¿no? Es tan lamentable que uno entreviera a veces las cifras porque todas duelen, ¿no? Pero, claro, nosotros hablamos de estadísticas. Claro, esto representa un 8,5. Estas estadísticas, atrás de cada número, hay una persona. Hay vidas, claro. Hay una familia. Hay varias familias y hay varias personas. Sí, porque a la prueba está. Mira, 22.482 siniestros, pero los siniestrados, los lesionados son 28.000, ¿no? Y los fallecidos 471. Que quedan lesiones a veces para toda la vida. Eso mismo te iba a decir, esas lesiones que a veces... buenos días, Claudia, gracias. Muy gracias por el espacio, Silvana. Buenos días a los que están del otro lado. Justamente el tema es ese, ¿no? La cantidad de personas que tienen lesiones que son a veces permanentes o incapacitantes de por vida. O sea, no es solamente la persona, la familia, es la comunidad toda la que está perdiendo. Estamos hablando de más de 400 muertes. Es una muerte por día. Más de una muerte por día en el año. O sea, iba eso, a lo trágico de eso, ¿no? 62 siniestros por día. 78 lesionados y un fallecido por día promedialmente. O sea, es como una ruleta rusa. ¿Quién será el que va a fallecer hoy? Exactamente. ¿Quién estará dentro de la estadística de los en un universo de un país que podría tener esto absolutamente controlado, ¿no? Sí. El tema es el que a veces no respetamos lo que tenemos que respetar, y a veces lo que decían, cuando estamos atrás de un volante, la empatía suficiente para el que está abajo. Ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Sí. El que está atrás de un vehículo tiene paragolpes, el peatón no tiene.
Entonces somos los que vamos conduciendo, los que tenemos que estar más atentos. Y hablando de paragolpe, que no tiene paragolpe es la moto. La moto. Y ustedes saben que el 60% de los lesionados y el 50% de los fallecidos circulaban en moto, ¿no? Y dentro de ese universo, el 59,8% de los lesionados son hombres y casi la mitad, 46,3%, tenía entre 15 y 29 años. O sea, tristísimo, ¿no? Toda una vida por delante. O sea, esto es un diagnóstico de la actualidad, pero lo interesante sería ir a la génesis de todo esto. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Y acá yo creo que hay una gran falla, y lo venimos denunciando desde siempre, ¿no? Hay una falla en lo que es el sistema político y judicial de nuestro país. Porque acá se tendrían que estar legislando leyes y tendría que estar creando una fiscalía que sea especializada. Porque los siniestros de tránsito se tratan de una forma como... que no corresponde realmente, no está preparado los fiscales porque están afectados a otro tipo de situaciones. Hoy por hoy, con los temas que tenemos de inseguridad, tratan esto como un tema menor y que realmente no es la realidad, ¿no? Porque quien atropella a una persona bajo los estados del alcohol y la mata es un asesino para nosotros. Sí, claro que sí. Entonces, pero no es juzgado así. Entonces acá está fallando el poder político, le duela a quien le duela. Esto no tiene color, está fallando el poder político y el sistema judicial de nuestro país. Porque no nos da las herramientas, los ciudadanos que realmente nos preocupamos todos los días por tener calidad de vida, no nos está dando satisfacción para vivir de la manera que realmente merecemos hacerlo, ¿no? Y lo que es peor a veces, Alberto, también es que estamos como naturalizando esto. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Nos estamos como acostumbrando a que estas cosas pasan y entonces, bueno, siempre se hicieron las cosas de determinada manera y los resultados no son buenos, pero tampoco son tanto peores, entonces seguimos igual. Sí. Y no nos damos cuenta que no nos damos somos... Sí. No, que podemos ser nosotros, porque a veces los miramos de afuera. Claro que sí, porque digo, volviendo a lo que hablábamos hoy, ¿no? De que es una familia, de que es una persona que fallece, alguien que atropella a otro, pero también es la familia del que atropelló. Claro. Porque esa persona, más allá, digo, el que va en un estado de ebriedad, bueno, obviamente sabe que no está cumpliendo con una normativa, sabe que está manejando bajo efectos de una sustancia que no le permite tener todas las garantías y todos sus reflejos como corresponde. Pero quien no va ebrio y le sale una persona de atrás de un auto estacionado y lo atropella, igual queda marcado, aunque la justicia determine que no fue su responsabilidad, que no tuvo culpa, todo lo que vos quieras. Sabés que estuviste atrás de un vehículo, al frente de un vehículo, atrás de un volante, que terminó con la vida de alguien. Por más que ese alguien haya sido el responsable, el vehículo lo ibas manejando tú. Entonces, ¿cómo? Exacto. Es una mochila importante. Y un tema que viene desde hace tiempito, ¿no? Porque Claudia decía hoy, ¿desde cuándo esto? El Día Mundial del Peatón está declarado desde el año 1896, el 17 de agosto de 1896, el primer accidente, el primer siniestro con víctima fatal en Londres. De un peatón. De un peatón, exacto. 1896. Una persona que fue arrollada por un vehículo de demostración. Si querés contar un poquito más. Lo hablábamos lo que yo estuve investigando en una demostración. Fue atropellada esta señora en Londres, de 44 años. Y el auto, por lo que yo veía por ahí, le habían bajado, para hacer esa demostración tenían que bajar la velocidad. Y por lo que leí por ahí iba a 6-7 kilómetros por hora. Sí, un vehículo que se movía a muy escasa velocidad, pero que... Pero el forense a cargo, lo que dijo después de que, se dijo que era un accidente. Espero que nunca más vuelva a ocurrir un absurdo semejante. Claro, sin proyectarnos a lo que después venían a hacer los vehículos. Claro. ¿Está? Ahí está. ¿Y sabes qué? Me quedé pensando... porque este forense dijo que vuelva a ocurrir espero que nunca más vuelva a ocurrir un absurdo semejante. Y nosotros, como sociedad, ¿estamos viendo para adelante? ¿Realmente? 130 años después. ¿Estamos viendo para adelante? No aprendimos nada. Esa es la pregunta que me hago. Porque esta persona realidad, ¿no? Claro, no proyectó, ¿no? Un absurdo semejante.
que no vuelva a ocurrir. Y ocurre todos los días. Todos los días. Sí. Ocurre todos los días. Sí. Está en un país tan pequeño que a lo mejor se podía, ¿no? Yo no sé qué esto a cargo de quién y quién lo puede hacer, ¿no? Yo lo que veo que es todos los días uno mira el noticiero y sé de gente que dejó de mirar el noticiero por este tipo de noticias. Sí. Sí. Porque es todos los días. Sí. Y no es uno, son varios. Sí. Y no son la cantidad de lesionados que quedan de por vida. Bueno, vos, yo supongo que estando en el Club de Leones, como ayudan a la gente, ¿no? Con el tema de silla de ruedas, lo ves muy seguido. Muy seguido y como decía Alberto, en muchos muchachos jóvenes, ¿no? Sí. Mira, el otro día justamente como comentario más bien personal, un amigo de mi esposo le mandó un videíto del hijo que tuvo en abril del año pasado un accidente en una moto, pero porque pasó un pocito, terminó contra un árbol, 18 años. Y está desde abril del año pasado hasta ahora, recién ahora está empezando a caminar de nuevo. Estuvo 3 meses en coma, después con rehabilitación, todavía no habla, no come solo, no controla esfínteres, recién se está empezando como a rehabilitar. Y de esos hay... Sí, muchísimo. De esos hay cantidad, porque claro, el tema de la moto es esto también, ¿no? El auto, quieras que no, tiene como un poquito más de protección. Sí. En la moto sos paragolpes, sos chasis, sos techo, sos puerta. Ahí sos todo. Ahora, sí que hay evidentemente esto que decías, Alberto, del tema de la fiscalización y de cómo controlar y de cómo castigar, en definitiva, a quien toma la opción y por una opción que toma termina con un siniestro y lastimando a otro, ¿no? Pero en el día a día, el discurso que tenemos como sociedad coincide con la forma como actuamos. Porque digo, si nos preguntan, si en casa los niños nos preguntan, ¿y qué pasa si vas a 5 cuadras sí, no me lo pongo el cinto porque voy hasta ahí ya? El discurso para el niño capaz que es no, tenés que ponértelo siempre porque fíjate que la protección, que esto, que lo otro. Pero después en el día a día nosotros lo hacemos. ¿Qué ejemplo le damos a los niños? ¿No? ¿Qué ejemplo le damos a los niños? Exactamente. ¿Qué ejemplo? Como que si nos preguntan en el discurso nuestro, la prioridad va a ser proteger nuestra vida. Eso va a ser lo primero que digamos. Pero, bueno, pero es por este ratito. O el tema de... Después vamos a conversar del tema de las doblo escuelas, contramano porque total... porque total es media cuadrita, claro. ¿No? Total es media cuadrita. Incorporar los sanos hábitos, nos falta incorporarlos. Porque tú sabes que apenas te sentaste en el coche, tenés que automáticamente ponerte cinturón de seguridad. Sí, claro. Y hay cosas que no están incorporadas aún. Pero bueno, tenemos antes, Silvana tiene datos también. Tengo un mensaje antes. Y vos también te podés comunicar con nosotros a través del 097-494-004. Tenemos un mensaje de Fabián Álvarez que dice: lamentablemente todos manejan pensando, a mí no me va a pasar. Sí. Es tal cual. Sí, es tal cual. Ese mensaje es para el poder político, que son los que tienen que darnos la respuesta que todos necesitamos y merecemos. Porque no se tiene que olvidar quien llega a determinada situación de poder, de que fue puesto por voluntad popular y que tiene que legislar y trabajar en consecuencia, ¿no? Ahí está el primer mensaje, que es lo que no lo vemos, ¿no? Y bueno, viniendo un poco más acá al territorio nuestro, tenemos que pensar de que ante estas situaciones de inequidades que hay, como decía Artigas, nada podemos esperar más que sino de nosotros mismos, ¿no? Bueno, en este caso cada uno de nosotros, las unidades locales, está trabajando en consecuencia en sus territorios. ¿Y por qué digo esto? Porque en Canelones, por ejemplo, se registraron 87 personas fallecidas en siniestro de tránsito en el periodo anterior, en 2025. O sea, cifra esta que representa un incremento de casi un 21% en muertes viales y en comparación con el 2024 que fallecieron 72, ¿no? Los siniestros totales fueron 3.186, un incremento del 8,7 respecto a las 2.930 del 24, y los lesionados totales, la cifra de heridos alcanzó a 4.036 y personas
O sea, registrando una suba del 9%. Y la tasa de mortalidad subió a 14 fallecidos cada 100.000 habitantes, aumentando levemente por encima de la red nacional, la media nacional de 13,5. ¿Y por qué hoy esto, Canelones? Porque nosotros, en la localidad nuestra, en Salinas, estamos en zona verde. Increíble, ¿no? Pero estamos en zona verde. ¿Y por qué esto? Porque nos decían, hablando respecto de la cifra de Canelones, y destacaban la zona nuestra, nos decía los directivos de UNACEP, que no podemos cuantificar cuántas vidas podemos salvar con las acciones que tomamos durante el año dentro de la unidad local, ¿no? Y nosotros hemos tomado muchísimas, de muchos años para acá, muchísimas. Una de las que la gente recordará, por sobre todo, es que también tuvimos eco en el Ministerio de Transporte cuando le propusimos cambiar los refugios peatonales de la ruta de la izquierda a la derecha, porque hubo un año que en el cruce de Colón fallecieron 5 personas. Cuando ellos accedieron, entendieron que lo que nosotros decíamos era viable, porque paraban los ómnibus y generaban un punto ciego tremendo, lo cambiaron. Todos ven que ahora en Salinas está todos los refugios peatonales a la derecha del cruce. Y eso hizo que disminuyera, pero en más de un 90% los siniestros en esa. Como pedimos también un software para el semáforo de acá de Salinas, que antes recordarán que la caminera se instalaba el fin de semana con un botón rojo ahí a cortar el semáforo en una caseta apretando el botoncito en la esquina. para habilitar otro cruce de la ruta. Se colocó un software que se adaptó a lo que es la movilidad en el piso, para ver la cantidad que hay, para poder, incluso ellos lo regulan a veces también, y hacen que de repente, como está muy cargado los fines de semana, la temporada, habilitan la ruta, el giro y el cruce sur-norte. La ruta, el giro, el cruce norte-sur. Van buscando la manera. Van buscando la forma de que sea ya más no fluido. depende de un ser humano que decida. Claro. Ya hay otra de, bueno. Y como eso hemos conseguido los cruces, los cortes de cantero para que la gente cruce directo, la instalación del ómnibus escolar para que los chicos pudieran venir de la esquina de su casa a la puerta de la escuela. Esas situaciones a nosotros nos enorgullecen, pues son reconocidas por la Unidad Nacional de Seguridad Vial, porque incidimos realmente, como esas montones que podríamos nombrar, porque estamos de 2007 que comenzó la Unidad Nacional, en el 2009 conformamos la unidad y no hemos parado hasta ahora, ¿no? Entonces, atendemos las situaciones que se presentan, nos adaptamos. Tenemos dentro de la unidad la mayor parte de las fuerzas vivas, tenemos el medio de comunicación que nos representan Claudio y Marcelo, tenemos empresas que creen en nosotros y nos apoyan, y esa es la manera que debemos trabajar en todos los territorios, porque las grandes reformas, las grandes obras las tiene que hacer el Poder Ejecutivo, o las intendencias, o a quien le corresponda, ¿no? Pero dentro de todo es una buena noticia. Salinas es una de las pocas que está en zona verde dentro de lo que es el mapa de riesgo de la zona de calor que llaman, porque hay zonas que están en rojo desde hace muchos años y no disminuye, no bueno, esperemos no estar en rojo y de mejorar, porque hay muchas cosas para mejorar. Sí, no solamente estamos en verde, pero a ver, sí, pero que vos decías del tema de los lo de verde lo dejaría, hay tanta cosa para mejorar. Pero ellos toman esto por el tema de los siniestros graves y los lesionados, los fallecidos. Nosotros no entramos en esa lógica, ¿no? Entonces, lógico que nos falta un montón, porque vivimos reclamando siempre. Acá, por ejemplo, Salinas, la localidad nuestra, es lo más inaccesible que puede haber. Sí. No tenemos accesibilidad ninguna, ¿no? No existen veredas. Bueno, eso es un poco que Claudia me preguntaba, lo del tema de los implementos ortopédicos. Mucho de lo que nos pasa a nosotros, a ver, lo que más se presta son sillas de ruedas, sobre todo por accidentes siniestros en tránsito. El estado en el que la gente nos devuelve las sillas es impresionante, y es porque justamente no hay accesibilidad. No hay accesibilidad, no tienen por dónde andar, las calles son un desastre, entonces las sillas terminan destruidas por el uso que se les da, pero no por voluntad de la persona, sino porque el entorno no es favorable. Vamos a ir a una pausa y seguimos charlando. Hay mucho para charlar, y si tenemos que poner horas, esto son muchas horas para si hay tanta cosa. Hay muchas cosas, sin duda. Y hay que prever, siempre prever, ¿no? Bueno, vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos con Hoy Tiene la Palabra. Hoy Tiene la Palabra en la 90.7. Hoy Tiene la Palabra.
Y continuamos en Hoy Tiene la Palabra con la Unidad Local de Seguridad Vial de Salinas y hablábamos de accesibilidad, Silvana. Exactamente, el tema de accesibilidad. No tenemos buena estructura en las calles como para la circulación con los implementos ortopédicos básicamente. Y tampoco ayuda el tema de cómo a veces no respetamos el asunto de los estacionamientos, del estacionar en doble fila. Esto en el tema de los centros educativos es no sé, Alberto, si vos querés algo de accesibilidad antes de entrar bien a la parte de... No, simplemente que vas a uno de los puntos en los cuales más nos ocupa en este momento, que nos preocupó durante años, pero ahora queremos ponerle un énfasis a eso, es el entorno de las escuelas. Tú como maestra tenés la capacidad de poder ver desde adentro el sentimiento interno de la familia, de la escuela, los docentes y los escolares, y el de fuera, que es tan importante también, ¿no? Porque cómo llegan y cómo sale. Y ahí quería, porque tú nos has acompañado a todas las últimas charlas que hemos estado dando en las escuelas, y hemos detectado, porque no solamente los docentes, los niños mismos nos manifiestan. Sí, claro. Por eso me gustaría que tú hicieses ahí un resumen sobre la situación en todas y cada una de las escuelas que presentan esa problemática, ¿no? Bien. A ver, más allá de los centros educativos, en Uruguay hay reglamentaciones respecto a los conductores y respecto a los peatones, y hay recomendaciones puntuales para los centros educativos. Tenemos que pensar que donde hay un centro educativo, lo más importante, hay niños, hay jóvenes, hay adolescentes, y nunca sabemos cómo van a reaccionar, qué es lo que van a hacer, son impredecibles, son reacciones espontáneas, que son las que obviamente están cargadas de mayor riesgo. Entonces, el que va al volante, el que va a llevar el niño a la escuela, un poco lo que hablábamos hoy, esto y el mensaje que mandaban, que leyó Claudia hace un rato, el a mí no me va a pasar. Llegué tarde, el nene estaba medio dormido, hay un montón de padres en la puerta de la escuela, hay un montón de autos, hay ómnibus. Paro acá, es un momentito, y que se baje y que cruce. Entonces paré en doble fila, el niño cruzó entre medio de dos autos que estaban estacionados, o tiene que cruzar hacia el otro lado de la calle, del lado de enfrente de donde lo dejé, y está en un punto ciego porque yo estoy estacionado mal y no permito que otro vehículo lo vea cuando va a cruzar. Y ahí es cuando generamos las mayores situaciones de riesgo. En momentos, los días de lluvia, por ejemplo, los días de lluvia todavía es peor, porque es el apuro, porque para que no se moje, cruzo corriendo, salgo y trato de ganarle al semáforo en algunos lugares donde hay, por suerte, semáforos, pero trato de ganarle a la luz para no tener que esperar a que cambie de nuevo. Me apuro, me patiné porque me mojé, no dejé ver al otro, me bajé del ómnibus y crucé por adelante del ómnibus, o crucé por atrás antes de que el ómnibus emprenda de nuevo la marcha. Digo, todas estas situaciones de riesgo que generamos, es eso, las generamos. Si respetáramos en ese momento y si fuéramos un poco más empáticos cuando estamos al volante, seguramente las situaciones de siniestro serían mucho menores. Acá puntualmente, en las escuelas, por ejemplo, en Salinas mismo, que tenemos la escuela 136, la aglomeración de personas y el congestionamiento de tránsito que hay tanto a la entrada como a la salida es impresionante. Hay un espacio enfrente a esa escuela que está reservado para personas con movilidad reducida. Ese espacio, para cuando vienen niños que los traen en transportes, en camionetas, ese espacio habitualmente está ocupado por un auto particular. O sea, la persona que viene manejando con un niño que tiene que bajar con muletas o con una silla de ruedas, es muy probable que a la hora de cercana al ingreso no encuentre un lugar disponible para parar. Tiene que parar en doble fila, cosa que no es una opción, y menos que menos si se va a bajar con un implemento ortopédico. Lo mismo digo, el hecho de haber flechado alguna calle alrededor de la escuela, eso solucionó mucho.
Reduce mucho la movilidad. Pero tenemos que pensar que es un montón de gente toda a la misma hora, a la hora de entrada, a la hora de la salida, tanto de un turno como del otro. Eso es lo que genera las situaciones de mayor riesgo. En la escuela 81, por ejemplo, en la ruta 34, en la Montañesa, me consta, trabajé varias veces en esa escuela, el horario de salida tuvo que ajustarse al horario en que pasa el ómnibus para levantar a los niños. Cuando debería ser al revés. La empresa de transporte debería estar al servicio de quienes necesitan ese traslado. Hay maestras que salen con un cartel para pararse en el medio de la ruta, porque además es una ruta donde no se circula a baja velocidad, y ahí la fila de niños para que puedan cruzar para tomar el ómnibus. Como dije, antes del horario de salida. O sea, el horario de salida habitualmente en las escuelas de tiempo completo es a las 16, en la escuela 81, 15:30, 15:40 más tardar, todo guardadito, y afuera los niños para que puedan, pues son un montón de niños los que viajan en el ómnibus que va hacia la Montañesa. La escuela 219 es otro tema. La escuela 219 tiene enfrente además un jardín de infantes, o sea, hay 2 centros Para educativos. los que no saben, 219, la que está en Neptunia. En Neptunia, exactamente, en Neptunia. 2 centros educativos enfrentados uno a otro, o sea que duplicamos la aglomeración de personas y la aglomeración de vehículos en el horario de entrada y salida. ¿Hay alguna propuesta para eso, Alberto, que no nos han escuchado todavía? Que lleva ya más de 7 años. Por eso no nos han escuchado todavía. Fue una situación lamentable en la cual del jardín 305 saliera mamá con un niño y cruzó para la escuela, porque tiene un hermanito aparentemente. Sí, claro. Y una camioneta que venía no lo vio y no llegó a atropellarlo, pero el niño cayó debajo de la camioneta. Quedó abajo. Sí. Eso encendió varias luces. Incluso yo en un momento estaba en el Consejo Municipal, fuimos con el alcalde, con ediles, con gente de la Dirección de Tránsito. La propuesta nuestra fue, la primera, flechar la calle, eliminar, como tú dijiste recién, eliminar el 50% de la problemática. Presentamos todos los elementos. Hasta el día de hoy, como bien dijiste recién, no hemos sido escuchados. Y todavía una reflexión que llama esto, que cuando se construyen los túneles, ustedes verán que el túnel que habilita de norte a sur, ¿dónde está? En la esquina de donde sale para la escuela. En la esquina donde sale la escuela. Entonces, eso ya nos está diciendo que esa calle hay que flecharla de norte a sur. Es una cuadra, ¿no? Y de esa manera no solo quitamos el 50% de la problemática, sino que podemos seguir construyendo ciudadanía, haciéndole, porque la calle ya va a tener solo un flujo, las veredas más anchas, más accesibles. Se puede bituminizar esa cuadra con los reductores pertinentes de un lado y al otro de las escuelas y dignificar la vida de nuestros niños. Creo que el principal valor, el principal tesoro que tenemos son nuestros niños. Sin lugar a dudas, como recurso humano, lo primero que tenemos que proteger. Me llega mensaje de la audiencia y dice: en la zona de la Montañesa no entendí, ¿por qué se hicieron toda esa obra, no hicieron los bolsillos para el bus como corresponde? Uno de los principales problemas de ese lugar. En la 34 lo tiene, falta por... en el 87 lo tiene. Falta por la 34 por los ensanches pluviales y eso, nos dijeron que estaba complicado. Incluso hubo que cambiar una de la garita que está frente a la escuela. Hubo que cambiarla de lugar. Eso obedece a una especificación técnica que manejó el ministerio, pero que sería de orden que se respetara, por lo menos quitar, en que sea un par de metros el ómnibus sobre la ruta, ¿no? Aunque, como nos dicen también la gente de transporte, que han contabilizado más o menos el tiempo y son máximo 4 minutos y medio el cargue-descargue del ómnibus, y que bueno, que la afluencia de tránsito no es tan pesada como para no esperar en un lugar tan específico. No, y en el horario de entrada y de salida de la escuela no es tanto tampoco. Porque no es doble turno, tiene solamente de mañana y en la tarde. En la mañana y en la tarde, exacto. Sí. Pero sí, eso es un tema de orden. Lo mismo que poner reductores también, que no los tiene. Frente a la escuela no hay reductores de velocidad. En otra escuela que también es complicado el tema, pero volvemos, ¿no?, al tema de la empatía, es en la escuela 295, la que está en Pinamar Norte, que también es escuela de tiempo completo, que lo que no tiene ahí es posibilidad de estacionar vehículos, es decir, tanto a la hora de entrada como a la hora de la salida. Cabe señalar también que hay vehículos estacionados de funcionarios de la escuela, es una escuela de tiempo completo, digo, los docentes, los funcionarios todos están 8 horas en la escuela,
Y a veces el tema es cuando van, sobre todo a la hora de la salida, cuando van a buscar a los niños. ¿Hay alguna intención del director que nos comentaba que ha tenido buena respuesta de algunas familias que han accedido a estacionar en una placita que está cercana? Está a una cuadra, un poquito menos de una cuadra, entonces se estaciona ahí y va caminando a buscar a sus niños. Esto es un poco lo que hablábamos de la empatía, ¿no? Está bien, estoy apurado, tengo que llegar a trabajar, lo tengo que ir a buscar. Bueno, son 5 minutos más, sí. y el beneficiar o el respetar la vida de los demás que están saliendo, porque ahí también es una calle de doble mano. Sí. Entonces, bueno, esto que le decimos siempre a los niños, ¿no? Cuando antes de empezar a cruzar la calle, mirá para los dos lados. Pero a veces miran para los dos lados y después que miraron para uno, cuando se largaron ya viene uno del lado que miraron primero. Sí. Claro, hay que tener mucho antes de cerrar, porque sé que los tiempos apremian, ¿no? Dos cositas. Con respecto a esto de las escuelas, ya lo hemos publicado, estamos trabajando en los relatos escolares a los efectos de poder realizar un librillo después, que los niños de todas las escuelas públicas acá de Salinas nos cuenten sobre estas cosas, ¿no? A modo de aprender de ellos, porque es los tiempos de ellos que nosotros tomamos prestado en este momento para generarles una mejor calidad de vida, ¿no? Ellos lo cuentan, nos ha pasado de estar en las escuelas permanentemente. Escuchar, sí, pero mi papá siempre está muy apurado, da gusto o no me dio el tiempo de ponerme el casco porque salimos muy tarde, porque yo me dormí. Sí, es muy interesante. Y otra cosa es que lo que estamos trabajando es hoy en la tarde, hoy se presenta en Canelones la empresa SAT, el pliego para el nuevo servicio de buses que va a integrar todos los nortes principalmente, ante la iniciativa nuestra desde la Euro 6, el municipio de Salinas, de tener conectividad en los nortes nuestros para ubicar Salinas con Atlántida, con Parque de Plata. Bueno, cuando fuimos a la reunión en Atlántida nos llevamos la sorpresa de que la empresa, a solicitud también del Ministerio de Transporte, de unificar también la costa, había presentado, estaba armando un proyecto que presenta hoy sobre cómo unificar desde San Luis, en el municipio de Floresta, hasta el Xian, en Ciudad de la Costa, y toda la ruta que nosotros le propusimos, el mapeo que le dimos nosotros entrando por el Estoril, todo el norte, y para salir en Netunia, en Avenida Los Pinos, fue aceptado. O sea, que sería un ómnibus que no solamente nos trae accesibilidad, nos trae un boleto a muy bajo costo, porque en los tramos principales está a 38 pesos cuando hoy cuesta 60, ¿no? Va a tener la posibilidad de comunicar toda la costa, desde Ciudad de la Costa hasta San Luis, con los sitios de importancia intermedios, ¿no? Todos los centros de salud, porque también pasa en la esquina donde se está construyendo el centro de salud de 24 horas del norte, en la 60 y la 61, pasa por donde va a estar el polideportivo, en Minuanes y Achiras, y por pasa los por centros educativos la pista de también. Atletismo, por los centros educativos, todo y los centros de salud, incluso el hospital de la costa de Atlántida. ¿Esto puede traer mejoras para los centros educativos, para el tema de mejoras para la circulación? Sí, pero vamos a tener que abrir más los ojos todavía. Por eso más empatía vamos a tener que tener, porque va a haber un ómnibus circulando. Y si seguimos con esta costumbre que tenemos de que total me bajo y lo llevo, son 5 minutitos, dejo el ómnibus, el auto estacionado acá, no pasa nada, se sigue agregando circulación de ómnibus, más autos, porque es impresionante. Por eso mismo, pero lo que pasa es que lo que se siguió agregando fue cada vez más cantidad de gente en el municipio. Sí. Y no está acompañando la infraestructura del municipio mismo en cuanto a calles, a urbanización, y obviamente que no están acompañando los servicios de transporte. Entonces, servicios de transporte les tenemos que dar. Hay gente en el norte que necesita llegar a la policlínica, que necesita llegar a la ruta para tomar un ómnibus porque tiene que atenderse en Montevideo, y no lo tiene por ahora. Pero cuando lo tenga, es como tú decís, ese ómnibus va a agregar más circulación, y más circulación es más riesgo. Por lo tanto, precisamos más respeto y más empatía. Muy bien, no me quiero quedar con este mensaje que me llegó, donde hablaba que la zona de la Montañesa, ¿por qué no hicieron los bolsillos para el bus? Tras la respuesta dice, discrepo con la empresa, pero bueno, me pone, no me quería quedar con ese mensaje. Es que siempre, lamentablemente, lo hemos visto, nosotros tenemos una rápida adaptación activa a la realidad y por eso hemos sido realmente
muchas veces saludado desde Presidencia por el trabajo. Sí. Pero quedan cosas que no se terminan de definir como nosotros pensamos que deben ser, ¿no? Y con la rapidez que nosotros necesitamos. Porque la famosa rotonda ahí, ¿cuánto tiempo llevó para poder hacerla? Lo con mismo la que pedimos rapidez que frente al batallón necesita. también. Sigue sin estar las dársenas, porque no olvidemos que ahí es una zona de mucha niebla, porque convergen dos lugares que son de baja y se juntan en la parte alta de la montañesa, mucha niebla, y salen camiones de porte de ahí la montañesa, ¿no? Y con acoplados algunos que tendrían que tener reductores de los dos lados, tendrían que tener cartelería, iluminación necesaria y una dársena de salida como otra desde donde estaba la antigua fábrica también para ingresar. Son cosas que nos van quedando, pero bueno, de 5 nos dan una, la valoramos. Sí, y no dejamos las otras 4 de trabajarla, ¿no? Para contestarle al mensaje, nosotros también muchas veces discrepamos con totalmente. Con lo que dicen las empresas, pero bueno. Sí. Porque a veces las necesidades de la gente, el tiempo de espera no es lo que espera. Eso es un tema que lo podemos hablar en cualquier asunto, porque ¿no? esto La de burocracia que tenemos en este país. El tema de flechar la calle. El tema de flechar la calle. No, ¿Hace cuántos años no tiene gasto ninguno? No tiene gasto ninguno, exacto. Bueno, y entonces, otra cosa que por ejemplo, en la rotonda esa teníamos 4 palmeras. En la definición de que esas 4 palmeras quedaran hizo que se atrasara 6 meses la obra. Sí, claro. Y después el Picudo Rojo resolvió y las liquidó todas. Y las liquidó, claro. Muy bien, mucho para conversar, mucho para hablar de este tema que lamentablemente se tendría que hablar más también, ¿no? Sí. En el Día del Peatón, el tema de los accidentes, el tema de los siniestros siempre está impresionante como vos prendés el noticiero y es todos los días. Pero capaz que y hay que entender empezar. Que no estamos por fuera de eso y que a cualquiera nos puede pasar. Eso, cambiar el mensaje. A mí no me va a pasar porque capaz que a mí también me pasa. Y tenemos familia, y tenemos amigos. Es una pena como... Y es una característica muy del uruguayo, ¿eh? Es una característica del uruguayo. ¿Cómo necesitamos un cimbronazo, un zancudón fuerte para reestructurar un poquito la escala de valores, ¿no? A ver, ¿cuál es realmente la prioridad? ¿Cuál es realmente la prioridad? A veces necesitamos que nos sacudan un poco y decir, y yo por esto me enojaba antes, por favor. Por favor. El tema del negocio de las motos tiene también un capítulo aparte. También. Porque ahí hay, como tú decís, hay un negocio detrás. Sí, claro que entonces eso también, hay gente que lo único que le interesa es incrementar la parte económica y después que se maneje como quieran y que traiga las consecuencias que traiga, ¿no? Así le costó también la vida a un representante político, a Rizzi, ¿no? El de la parte de que estaba en el sistema antidroga, que falleció en un siniestro de tránsito. Sí, sí. Muy bien, finalizamos hoy tiene la palabra con integrantes de la Unidad Local de Seguridad Vial. Le mandamos saludos a todos los integrantes, por cuestiones de, obviamente, de espacio, vinieron 2, pero son muchos más, y le mandamos saludos, bueno, y a seguir trabajando en esto que es tan importante como es la seguridad vial y sobre todo en nuestro municipio. Bueno, nos reencontramos seguramente en estos días con algún otro tema de importancia. Marcelo Lazo en controles, Claudia Rodríguez quien les habla, gracias Alberto, gracias Silvana, gracias un beso grande para todos. Por el interés. Muchas gracias a todos. Hasta aquí en la Caverna FM. Esto fue Hoy Tiene la Palabra. Desde ya quedan invitados para una nueva emisión de Hoy Tiene la Palabra.